Entre cables y cañas, el podcast del Oxon en español. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estamos con Alejandro Magallón, vocal de la Junta de IFMA España, y voy a dejar que él mismo se presente porque tiene más cargos, por tanto, Alejandro, tú mismo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, gracias por la invitación y por la invitación presencial, porque últimamente la tecnología permite hacerlo de manera online, lo cual está muy bien, pero bueno, yo creo que conocerse es muy importante. Efectivamente, soy vocal de la Junta de IFMA España desde este año y concretamente de la Comisión de Workplace. Ahora os contaré un poquito más sobre IFMA. Y a nivel profesional soy director general de servicios corporativos en el grupo IMAN. Pues si quieres comentarnos un poco qué es IFMA y luego entraremos en el siguiente paso, que es qué son los Facility Managers o cuál es tu trabajo. Exacto, aclarar a la gente un poco qué es y qué hace un Facility Manager. Bueno, IFMA España es una asociación que pertenece a IFMA Global, que es la mayor asociación de gestión de muebles y servicios del mundo, es americana. Y el objetivo, la misión de IFMA es la de promover, potenciar, dar voz a esta gestión de activos en entornos profesionales y también de los servicios que se prestan. Engloba además, esta asociación no está enfocada únicamente a clientes o proveedores, sino que engloba a ambos, porque entendemos que dentro de un inmueble participa no solo el cliente final, sino los que prestan el servicio, ¿no? Siempre buscando pues prestar el servicio, pero sobre todo mejorar el servicio, que creo que es a lo que se enfoca o se debe enfocar el Facility Management. Uh-huh. Dentro de IFMA España también comentaros, estamos organizados en 11 comisiones, cada comisión tiene un objetivo, en concreto, por hablar de la mía, la comisión de Workplace, y para también decir que es Workplace, porque es un anglicismo que queda muy bien. Workplace al final lo que busca es analizar, ver nuevos espacios de trabajo, cómo está evolucionando todo y adaptarse. Hasta ahora pues simplemente nos dedicábamos a prestar un servicio concreto, pero esto va más allá y lo que se pretende, esta comisión lo que busca es, o trabajamos es en entender nuestros clientes, cómo trabajan sus espacios de trabajo y ver cómo les debemos o les podemos ayudar. Sí, siempre las personas en el centro. Correcto, en este caso. Efectivamente. Muchas veces hemos empezado por tecnología y vamos a continuar con tecnología, correcto. Pero siempre las personas. ¿Qué es un Facility Manager? ¿Qué hace? Porque creo que muchos, al menos yo antiguamente no, tampoco hace tanto tiempo, piensas en alguien que hace la gestión del edificio, mantenimiento, si se funde una bombilla la cambia. ¿Qué es exactamente? Pues mira, yo diría que hacían antes, y lo que se hacía antes era, pues como tú bien dices, oye, mantenimiento, pues se ha fundido una bombilla la cambio, el clima no funciona, lo arreglo. Las chicas de la limpieza o los chicos de la limpieza vienen, limpian, el de recepción te atiende, el de cartería reparte las cartas. Bueno, pues Facility Manager es llevar a cabo estos servicios, pero pensando en el inmueble y en las personas. Y al final un Facility Manager, cuando te preguntas qué hace, pues hace todo. O sea, hace todo, es verdad que tiene que preocuparse de llevar a cabo un mantenimiento, pero es que tiene que adelantarse a las cosas o tiene que pensar cómo poder mejorar las cosas. Es decir, ser proactivo y no reactivo. Y hasta ahora yo diría que los servicios eran reactivos y cada uno hacía su parte, y ahora se entiende todo como un conjunto y hay que enfocarse en la proactividad. Interesante pasar de ser reactivo a ser activo, a adelantarse. Bueno, ¿cómo se hace? Porque pues se hace con ¿contratáis a gente futuróloga? No, pues mira, aquí entran en juego compañías como la vuestra, empresas tecnológicas, para ayudarnos. Yo siempre digo que no hay que ni irse al extremo de la tecnología ni ser, o sea, ingenuo y decir, oye, pues es que yo la tecnología no la quiero para nada. O sea, todo lo contrario. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cada vez más nadie va al banco. Antes ibas con la cartilla y ahora ya lo hacemos todo por el móvil. Pues de la misma manera la gestión de un inmueble tiene que ser lo mismo.
Y la tecnología, ¿qué te aporta? Te aportan datos. Y los datos que te aporta conocimiento. Y eso que te permite adelantarte, no necesariamente adelantarte a que te falle una máquina o te falle una luz o te falle algo, no. Adelantarte a, oye, pues va a hacer más calor, pues oye, vamos a regular el clima mañana o la calefacción. O, oye, en la planta 1, pues por ocupación, no va a haber gente, pues oye, las luces mantengamos lo mínimo o las limpiezas movámoslas. O sea, datos para que las personas que son quienes toman las decisiones puedan tomar las mejores decisiones en busca de una gestión del inmueble más eficiente, pero también mejorando la experiencia del usuario. ¿Cuál es la barrera que os encontráis, o en nuestro caso que nos encontramos los fabricantes de tecnología para entrar? ¿Cuáles son los miedos o retos? Bueno, yo creo que hay dos puntos. El primero, y en general yo creo que esto pasa en todos los sectores, los hábitos que el ser humano tiene, ¿no? Vienes con el piloto automático, te centras en lo tuyo y un poco no paras a pensar en hacer las cosas de otra manera. Y lo segundo, que cuando el ser humano, en general, quizá las nuevas generaciones menos, pero entendemos la tecnología como algo complejo. Muchos sistemas, para cada cosa necesito un hardware diferente, un software diferente. Y yo creo que es todo más simple de lo que nos parece. Lo que tenemos es que ir con el partner adecuado o asesorarnos, ¿no? Y quitarnos esos miedos de que ni es tan complejo y ni es tan caro. Porque también asociamos tecnología a caro. Y a veces no es tan caro o la inversión se amortiza mucho antes de lo que nos pensamos. Nos pensamos igual que es una millonada y no lo reviertes, o sea, no lo recuperas hasta dentro de 20 años y quizá no es así. Entonces yo creo que tenemos que quitarnos esos hábitos, esos miedos o esos sesgos, por llamarlo de alguna manera, generalizada. Si aquí hago, un poco de spoiler de lo que hemos hablado antes de hacer el podcast, en el aspecto de en un edificio siempre hay diferentes sistemas y seguro que hay instalada tecnología igual menos o más compleja. Pero al final es el hecho de decir, lo que decías tú, de simplificar las cosas. Yo, aquí comentábamos antes, pues tengo, aparte de iluminación, si tengo en los baños un sensor de presencia, si voy ahí se enciende la luz, me puede encender también el extractor, pero es que además me da una señalización de cuánta ocupación ha habido en ese baño. Igual puedo avisar al servicio de limpieza, decir, hey, no me vayas a la planta 1 porque tiene más necesidades la planta 3 porque han pasado 20 personas, ¿vale? Entonces, un poco en ese aspecto sí que aquí entramos nosotros y hemos hablado también del contar con las personas, pero intentar eliminar el factor humano en esa parte de control, en la parte de control de clima, no poner 18 grados, porque el clima además es muy personal y aquí lo padecen todos porque yo tengo habitualmente más calor y todo el mundo tiene más frío. Necesito yo siempre digo que en una oficina los dos mayores problemas son la máquina de café y el aire acondicionado. Todo el mundo se queja del aire acondicionado. Exacto. Entonces el hecho de decir, vamos a reducir esta parte, que no puedan empezar a tocar temperaturas y que sea realmente por presencia. Y sí que es una de las cosas que estamos ahí metidos. ¿Tenéis ejemplos de sitios donde habéis detectado ya que haría falta? Sí. Tengo un ejemplo muy reciente de un cliente en el que se sensorizaron zonas precisamente para recopilar datos y ver si se podía mejorar el servicio que se prestaba y quizá ir por ocupación, por uso, no con la finalidad de decir, oye, pues vamos a reducir el alcance y así reducimos facturación y números y números y números. No, simplemente vamos a aplicar el sentido común. Si en la primera planta no va nadie, ¿por qué tenemos que ir a limpiar la primera planta? Y eso no quiere decir necesariamente vamos a reducir gente, porque la gente, hay una cosa que sí asocia y es tecnología, menos personas, despidos. Ahora esta semana se oía que empresas de gran consumo, Nestlé y no sé cuántas más, despidos porque quieren robotizar. Bueno, muy bien, la tecnología te va a ayudar, pero no necesariamente te va a eliminar el puesto de trabajo. Lo que hay que hacer es ayudarte a esa tecnología para mejorar lo que tú ofreces. Y el ejemplo que ponía es sensores en baños. Tú estudias qué frecuencia tienes ahora. En este caso, en este cliente, creo que eran 5 frecuencias diarias por núcleo de baño, en un edificio de 6-7 plantas.
Bueno, pues ahora mismo se están haciendo 2, 3 en función de la zona. Una zona de reuniones, de salas solamente reuniones, pues quizá un viernes no va a haber reuniones, pues vas un día, o sea, vas una vez. ¿Quiere decir que esa persona va a ir a trabajar menos? No, se va a dedicar a hacer otras tareas, que quizás esas otras tareas implicaba hacerlas fuera de jornadas de trabajo, que suponían un extra coste. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que ir. Y este ejemplo, os diré, o sea, esos sensores llevaban igual 3 años instalados. ¿Dónde viene el problema? Que esos hábitos, ese piloto automático te impide ponerle foco a esto. Si eso lo hubieses hecho, lo hubieses implantado hace un año, cuando realmente tenías datos, no 3 años después, igual ese cambio lo hubieses hecho antes y hubieses eficientado mucho más la operativa y el servicio hubiese sido mucho mejor. Entonces yo creo que eso es un ejemplo claro, porque también si no ejemplificamos las cosas, queda muy bien, el podcast queda muy bien, la tecnología es fenomenal, pero ¿en qué te ayuda? Bueno, primero en simplificar, y yo, bueno, invito a que veáis la página de Loxone. Yo no os conocía, pero ya no solo por lo que nos habéis enseñado hoy aquí, sino en lo que he visto en internet, de que tecnología puede ser simple, fácil y útil. Al final, si no es así, no tiene mucho sentido. Yo entré en el mundo de la domótica en 2004 y esa palabra no me gusta demasiado, pero bueno. Y al final muchos clientes decían, si vosotros si pensáis que una instalación de este tipo os va a complicar la vida, la hacéis en convencional. ¿Vale? Al final no la hacían en convencional porque veían las ventajas. O lo que comentas ahora tú de las limpiezas de los baños, de tener menos limpiezas, o mejor no, a lo mejor eran 20 limpiezas al día, pero 7 concentradas en el sitio donde hay más necesidad en este aspecto. Al final también, no sé si la tecnología, la gente tiene miedo de los datos, eso que decía, recopilamos datos, ¿vale? ¿Quién se queda estos datos? ¿Cómo los va a utilizar? Pero mira, yo esto no sé si fue también un artículo, no sé, algo también a raíz de IFMA. Es un punto que me hace gracia y perdonad que lo diga así, pero o sea, nos preocupamos de los datos que exponemos y luego resulta que la gente se mete en Instagram, en TikTok, o sea, subimos datos de manera desmesurada sin que nos demos cuenta y no nos importa. O sea, sobre todo la juventud. O sea, Sí, sí. Bueno, yo no tengo TikTok ni tengo Instagram, pero Facebook, Booking, o sea, tú ahora hablas de Menorca, el móvil te está escuchando y te empiezan a llegar avisos de Menorca de publicidad. Entonces, y no nos importa. En cambio, hablamos es verdad que a nivel profesional, la ley de protección de datos hay que tenerla en cuenta, esto yo creo que hay que revisarlo con jurídico, con recursos humanos, de acuerdo. Pero que es lo mismo, lo que decía antes, sentido común, no puede ser, y coherencia. Esto es como cuando el teletrabajo, el COVID y tal, o sea, podíamos salir a cenar, pero no podíamos ir a la oficina, hombre, no, o sea, o todo va o todo ve, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, es verdad que hay que tener ese factor en cuenta, porque hay datos, y esto es la IA, y eso quiere decir que hay datos por ahí en la nube, pero seamos coherentes también, y si sabemos que esos datos van a estar en la nube, van a estar expuestos, pues sepamos qué qué datos estamos queriendo compartir, porque al final se van a compartir. Y yo creo que no hay que tener esos miedos, sinceramente. Simplemente hay que saberlo y saber cuáles son las consecuencias, nada más. Al final, recoger los datos realmente necesarios y hacer la gestión con esos datos necesarios. Correcto. Otra parte importante es, vale, estamos donde estamos, hay los miedos que haya o hay la implementación más o menos necesaria de tecnologías, porque como comentaba antes, tecnologías hay ya en los edificios, centralizaciones de clima, historias de este tipo. ¿Hasta qué punto a la gente que le dé servicio se preocupa por la parte energética del edificio? ¿Hasta qué punto van a tener que preocuparse o este coste para ellos no es necesario o no ven la necesidad o no ven la posibilidad de reducir esa parte? La pregunta es un poco más complicada, ¿eh? Bueno, yo creo que hay quien lo hace porque está de moda y hay que hacerlo, y hay quien lo hace porque realmente se lo cree. El problema quizá es que como vivimos generalmente apagando fuegos y vivimos por urgencias, no paramos un poco vuelvo otra vez a lo mismo, porque no paramos en ver cómo lo podemos mejorar. Y hasta que no vemos en algún compañero, bien de tu compañía o de compañías de al lado, el beneficio, entonces es cuando hasta ese punto realmente no nos preocupamos por interesarnos
en maneras de eficientar, de conseguir ahorros energéticos y demás. Lo comentábamos antes también del podcast. Las empresas hablan de digitalización, de sostenibilidad y de ahorros energéticos y pocas se creen todo esto. Simplemente lo tienen como un eslogan de marketing porque lo tienen que tener porque lo tiene la competencia. Pero yo creo que sí que es verdad que se tiene que poner el foco, hay que poner el foco. Y luego se habla mucho de la inversión económica. Bueno, pues escucha, tampoco hay que hacerlo toda la vez. O sea, cada uno sabe qué es lo prioritario, crítico en su sector, pues empieza por ahí y busca la manera más económica también para ver que eso tiene un retorno. Y ya irás progresivamente haciendo inversiones sabiendo que efectivamente hay un retorno y tú te has convencido de que hay ese retorno. Al final también la tendencia hacia la electrificación, porque ahora entiendo que hay edificios hechos que tienen el clima, pues es eléctrico, ya con bombas de calor, con lo que sea. Se va a tener que dar un servicio o seguramente ya hay obligación de poner cargadores de coche para dar servicio a esos trabajadores, al menos depende de cuántas plazas, tener distintas plazas de cargadores de coche. También repercute en esa electrificación, en esa potencia necesaria. Entonces ahí sí, o menos desde mi punto de vista, porque estamos muy metidos en la parte de ahorro energético, al final algún paso u otro se tendrá que hacer en ese sentido. Empezar a racionalizar lo que comentamos del baño. Son limpiezas, pero si hay la planta de reuniones que no hay nadie, no hace falta que el clima esté puesto en marcha. O no hace falta que esté puesto en temperatura de confort, seguramente en una de mantenimiento, por si entra alguien pues que note cierto confort, pero no sea la temperatura ideal, por decirlo de una manera, porque esa energía la utilizaremos para otras cosas o para que no nos cobren. Sí, yo lo que creo que también es que como todo evoluciona, también debemos evolucionar las compañías que prestamos servicios en el ámbito que se preste. Lo único es que los mantenedores, los limpiadores, las personas de seguridad, los recepcionistas, todos deben adaptarse, o sea, es decir, y eso quiere decir formarse. ¿Y formarse para qué? Pues para tomar las decisiones correctas. Luego es verdad que también conforme se va todo, va incrementando la tecnología, las maneras de hacer son diferentes, las normativas también cambian. Hablabas de temas de cargadores eléctricos. Bueno, hubo, no sé, hace ya unos meses, creo que fue en Madrid, hubo con el tema de los cargadores de Tesla, que si se incendiaban y tal, y bueno, pues esto empezaba a preocupar. Bueno, normal, pero se mejorará en este ámbito, se saldrá en el BOE donde sea un protocolo, porque, oye, hace años no había... pues no sé, es que no había aire acondicionado en los coches, me explico. Entonces todo va cambiando y para cambiar, pues cambian normativas, cambian procedimientos y la gente se tiene que ir formando en ello. Lo que yo creo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado y porque quieras o no te va a llegar. Entonces lo que creo que hay que estar preparado y luego también formarse, como decía, para entender lo que tienes que hacer y eso te ayudará a, pues como vosotros antes hablábamos, ya no solo de la simplificación y de la unión, sino de cómo buscar maneras de ayudar a este ahorro energético o a suministrar esa energía, ¿no? Que no sea por doquier, sino por uso, porque tenga sentido, ¿no? Racionalizarlo un poco. Correctamente. Definitivamente. ¿Dónde ves el mundo del Facility Manager de aquí 3-5 años? ¿Dónde lo veo? Bueno, pues digitalizándose cada vez más. Quizá hay herramientas tecnológicas como la parte de IoT que quizá ahora ya se está quedando obsoleto y tampoco es tan viejo, ¿no? Que hasta ahora pues tenía un impacto más inmediato, porque también es verdad que todos en general, pero bueno, ahora concretamente el sector del Facility, busca resultados inmediatos. Yo creo que la sociedad a día de hoy somos muy poco pacientes y el Facility Management no iba a ser menos. Entonces, vendrán más tecnologías. Quizá el IoT es el que hasta ahora se ha visto un resultado más rápido en el corto plazo. Quizá ahora se habla mucho de la IA, lo comentábamos antes. Pero bueno, ¿qué es la IA? ¿Qué hace la IA? Porque todos hablamos de IA, pero no sé si tenemos claro qué hace la IA. ¿Que nos ayudará? Seguro, para mantenimientos predictivos, para lo que hablamos al principio de todo, adelantarse a ya no solo fallos, sino a hacer las cosas de maneras diferentes. Pero siempre con el factor humano detrás.
porque siempre la decisión la va a tener que tomar una persona. La IA o la tecnología te dará datos, pero la decisión es de una persona. Ponías un ejemplo muy bueno, voy a dejar que lo expliques tú porque es tuyo, la analogía con el fútbol, que me parecía muy buena. Antes del tema de tecnología y salió el VAR con V, ¿vale? Del fútbol, que es mucha tecnología, pero al final detrás hay la persona que decide, que bueno, pone su criterio personal para decir que es así o es así. Y comentábamos, era en principio para quitar polémica y aún ha puesto más polémica, porque todo el mundo tiene un árbitro dentro de... Pues yo creo que es un ejemplo muy claro y muy tonto, pero que entenderá todo el mundo, que la tecnología está ahí, pero siempre va a acabar habiendo alguien detrás. Por eso al principio decía que este podcast, pues que es el primero que hago cara a cara, te apetece mucho más, porque el previo al podcast es donde más interactúas, más allá del que estamos ahora haciendo para compartirlo. Y si lo haces online, pues no, te conectas, es verdad que hablas 10 minutos antes, pero no es lo mismo. Y además somos una sociedad latina que somos muy del contacto, esto es así. Y a veces con el contacto y hablando es cuando compartes más cosas de manera, bueno, sin ninguna intención, pero compartes vivencias, conocimientos. Y yo mismo, al llegar aquí, no es lo mismo ver lo que hacéis por una web que ver aquí lo que hacéis porque me lo contéis en persona. No, de hecho, nosotros en la parte siempre hemos hecho formaciones para instaladores que quieren trabajar con nuestro sistema presenciales. Con el COVID estuvimos 2 años haciéndolos online y no tiene absolutamente nada que ver. Ahora ya volvemos a ser presenciales, tocas, compartes, empiezas a tener relación. Con muchos de ellos tienes relación la semana de la formación. Por lo tanto, ahí es donde haces la relación personal y sabes y te cuentan cosas que en online es, bueno, estás ahí, escuchas, dices 4 cosas y ya está. Perfecto, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Nada, yo diría que en general nos debemos quitar esos miedos al mundo tecnológico, ser un poco más abiertos de miras y ayudarnos cliente, proveedor, porque no podemos mirar a otro lado, el mundo va hacia donde va y aunque siempre hay el factor humano detrás, la tecnología cada vez juega un papel más importante, entonces está en la mano de la persona decidir, oye, me quiero unir al carro y me quiero informar o me dejo arrastrar y miro hacia otro lado. Entonces, más en el facility, pues como en otros ámbitos, pero bueno, que pensemos que la tecnología nos puede ayudar más de lo que nos pensamos, bien utilizada y bien medida. Seguro. Y daros las gracias por este espacio y por este momento. Gracias a ti por el tiempo, por desplazarte hasta aquí. No, me ha encantado. Y lo que comentábamos, presencialmente podemos hacer entre cables y cañas, en online sería distinto, ¿vale? Exacto. Saludos, os esperamos en el próximo y espero que os haya sido interesante. Gracias por estar aquí. Gracias.